Los malos finales en anime y manga son un tema controvertido y que desencadena respuestas intensas entre los fanáticos. Un final percibido como malo no es necesariamente uno en el que los personajes fracasen o sufran. Muchas veces se trata de un desenlace que no satisface las expectativas generadas a lo largo de la historia. Profundicemos en algunas de las razones que suelen estar detrás de las críticas más fuertes y exploremos por qué los fanáticos reaccionan con tanta vehemencia hacia los autores y creadores. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Desde Evangelion, Akage no Kill, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, Tokyo Revengers y más recientemente Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen y Oshinoko, existen muchos títulos que cuentan con la etiqueta de un final malo. Pero, ¿qué nos lleva a decidir si el final es bueno o malo? La respuesta es muy subjetiva. Las razones estarán vinculadas al nivel de acercamiento que tenemos con la obra, nuestra expectativa, en fin. Soy una fiel creyente que el final es el que determina el autor, ya que siendo su obra es quien tiene más claridad sobre cómo debería terminar, pero al mismo tiempo, cuando nos compenetramos tanto con la historia, nos sentimos con derecho a que finalice como esperamos. Me pasó con más fuerza con Tokyo Revengers. Luego de leer los 31 volúmenes del manga, no me esperaba un final estilo Disney. Cuando suba el video sobre Tokyo Revengers les contaré más detalles. Exploremos algunas razones que podrían explicar este fenómeno. A lo largo de una serie de anime o manga, los creadores construyen arcos narrativos y desarrollan personajes que generan expectativa en los fanáticos. Muchos seguidores llegan a involucrarse emocionalmente, idealizando cómo deberían concluir las historias según sus preferencias. Esto se observa en títulos como Naruto, Bleach o Shingeki no Kyojin, donde los fanáticos esperaban cierres específicos y finales satisfactorios para sus personajes favoritos. Cuando el final no coincide con esta visión, los espectadores sienten una traición personal, como si el esfuerzo emocional invertido no hubiera sido correspondido. La reacción negativa es a menudo más intensa cuando la audiencia percibe que el desenlace traiciona temas claves de la historia o contradice aspectos esenciales de los personajes, como sucede en Neon Genesis Evangelion. Aunque Evangelion ha sido alabado por sus giros psicológicos, su final, en particular el de la serie original, fue un shock para muchos, ya que evitó la resolución convencional y se centró en elementos introspectivos. Esta divergencia es una de las principales razones por las que un final se percibe como malo y genera reacciones viscerales. Otro factor que molesta a los fanáticos es la falta de desarrollo en el final. Algunas series como The Promised Neverland y Tokyo Ghoul sufren críticas por finales apresurados, en los que múltiples arcos quedaron sin resolución o se cerraron de manera poco satisfactoria. Los lectores y espectadores pueden sentirse frustrados si el autor o el estudio parecen haber recortado o simplificado elementos importantes para apresurar el final, especialmente cuando la narrativa hasta ese punto había sido cuidadosamente elaborada. En este contexto, los fanáticos pueden sentir que se les ha negado una experiencia completa, especialmente cuando los finales parecen forzados debido a problemas externos como límites de tiempo, cancelación o dificultades presupuestarias. Un desenlace apresurado que omite detalles importantes es uno de los mayores agravios en el mundo del anime y manga, especialmente cuando el público percibe que había potencial para una mejor resolución. En el caso de Tokyo Ghoul, la crítica es mayor debido a que el anime no le da el valor real que tiene el manga, pero su autor, Shuei Ishida, ha señalado recientemente que prefiere tener un anime malo, ya que esto motiva a los interesados en su obra a buscar y leer el manga. ¿Estás de acuerdo con esta opinión? Finales en los que los personajes o historias terminan de manera muy sombría, trágica o sin esperanza, suelen generar descontento entre los fanáticos. Aunque los desenlaces trágicos pueden ser efectivos en una narrativa, algunos espectadores desean una recompensa emocional después de una inversión en la serie. Ejemplos como Devilman Crybaby y Berserk, que tiene un final inconcluso debido a la muerte del autor Kentaro Miura, son bien conocidos por sus tonos sombríos y finales devastadores. Estos desenlaces pueden desencadenar sentimientos de frustración y tristeza en los seguidores
quienes esperaban un desenlace más justo o menos traumático. Es común que este tipo de finales sea rechazado porque contradice la expectativa humana de equilibrio o justicia narrativa, especialmente en historias donde los personajes se han enfrentado a múltiples tragedias. Los fanáticos, al presenciar un desenlace que agrava en lugar de aliviar la tensión, sienten que la experiencia no ha traído ninguna recompensa, provocando respuestas airadas o descontento. Los finales ambiguos son otro tipo de desenlace que suscita reacciones intensas. En series como Inuyashiki o Steins Gate, ciertos aspectos quedan deliberadamente abiertos a la interpretación del espectador. Este enfoque puede ser interpretado como una falta de responsabilidad narrativa, en la que el autor deja al público con dudas sobre el destino de los personajes o la verdadera naturaleza de ciertos eventos. Aunque los finales abiertos pueden ser profundos, algunos fanáticos consideran que esto les roba la oportunidad de una conclusión clara y satisfactoria, llevándolos a interpretar el final como incompleto. En algunos casos, la ambigüedad se percibe como un intento de los autores por ser intelectualmente superiores o misteriosos, lo cual puede provocar reacciones de frustración entre los seguidores que sienten que la historia no les ofrece respuestas claras. A veces, el descontento proviene de una percepción de desconexión entre los creadores y el fandom. Cuando los autores toman decisiones impopulares o parecen ignorar las expectativas de la audiencia, eso se percibe como un desdén hacia los seguidores. Esta situación fue evidente en Shingeki no Kyojin, donde algunos fanáticos interpretaron el final como una traición a la ideología y evolución de ciertos personajes, especialmente cuando Isayama optó por una resolución polémica. También lo podemos apreciar en la gran expectativa que teníamos los fanáticos de Jujutsu Kaisen en ver a Gojo revivido. Los seguidores que sienten que el autor no respetó sus expectativas pueden reaccionar de manera agresiva, en parte porque sienten que el creador ha ignorado o subestimado su apego a la serie. Esto explica por qué algunos autores reciben amenazas y críticas extremas en redes sociales o foros. Los fanáticos perciben que no solo se ha ignorado su expectativa, sino que también se ha menospreciado su compromiso con la obra. Un ejemplo más actual es Oshinoko. Su final ha generado tal nivel de descontento que algunos fans quemaron sus copias del manga y han criticado duramente a la autora en redes sociales. Bueno, en redes sociales se ha visto una foto de un libro quemado, así que no podemos generalizar. Y aquí sí discrepo porque, uno, si quieres hacer un reclamo, siempre con respeto. Podemos no estar de acuerdo con los autores, pero tampoco tenemos el derecho de ir y decir lo que nos venga en gana. Y dos, ¿qué sentido tiene quemar un libro que costó tu dinero? En fin. Otro caso es Boku no Hero Academia, pero como todavía estoy leyendo el manga y no he llegado al final, todavía no les contaré mi opinión. Es importante entender que las reacciones agresivas hacia los finales también se ven amplificadas por el efecto de red. Las redes sociales y foros de discusión permiten que los fanáticos interactúen y compartan sus opiniones, lo que crea una retroalimentación que amplifica el enojo colectivo. La indignación se vuelve viral y los fanáticos más moderados pueden verse influenciados por el discurso general, sumándose al descontento o, en algunos casos, atacando a los autores y al equipo de producción. La reacción exagerada hacia los malos finales de anime o manga refleja una especie de duelo. Los fanáticos se encuentran emocionalmente comprometidos y ven en el final un punto de cierre, algo definitivo que influirá en cómo recordarán la serie. Los finales decepcionantes pueden dar lugar a un sentido de pérdida de lo que podría haber sido, y eso desencadena respuestas extremas debido a la intensidad de esa inversión emocional. El fenómeno de los malos finales en anime y manga reflejan tanto las expectativas culturales de los fanáticos como la relación cada vez más intensa entre los creadores y sus audiencias. Aunque esas respuestas pueden ser desproporcionadas, el análisis del fenómeno muestra cómo el fandom moderno demanda no solo buenos arcos narrativos, sino también un compromiso emocional que los haga sentir valorados y comprendidos. En lo personal, como mencioné al inicio, considero que por más que nos involucremos con una obra, el final le pertenece al dueño de la misma. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que hace fascinante el mundo de las historias. Si todos pensáramos igual, qué aburrido sería todo, ¿no les parece? Gracias por llegar hasta aquí.
cuéntame en los comentarios cuál es el anime y o manga con el peor final para ti. Y si te gustó este video, aquí te dejo otro que de seguro te encantará. No olvides dejar un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos. Nos vemos.